El título es ¿Hasta cuándo, no? Es muy interesante porque yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué título puede llevar este tema, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es que cuando me sentaba en la oración intercesora, cada persona decía los problemas de la semana, ¿no? Y terminaban, ¿hasta cuándo va a ser este dolor? ¿Hasta cuándo seguiremos peregrinando en el desierto, ¿no? Claramente, en este mundo terrenal, ¿no? Y muy interesante porque aquí en Segunda de Reyes, abramos nuestra Biblia, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a aprender ahí una historia y llevarlos a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 2 dice: Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. El versículo 4. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Eliseo le dice: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. El versículo 6, nuevamente. Luego Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. El 9, en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. El 10, cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. El 11, aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Es muy interesante esa historia porque podemos ver a un Eliseo que sabía que cruzando el Jordán podía ver las maravillas de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros quieren ver las maravillas de Dios? Yo creo que todos, ¿no? Todos. El otro día en la oración intercesora, varios pedían por mi hijo que no está más en la iglesia, por ejemplo, o que mi hijo lo tengo adicto a las drogas, encadenado claramente con ese pecado que no puede salir. Y el otro día también un hermano dijo: tengo una deuda que no sé qué hacer. Si ojalá con una oración solucionar todos los problemas, ¿no? O Señor, ayúdame por favor con la deuda. Y si, o sea, Señor, ayúdame, hace llover este dinero del cielo. O sea, de poder Dios lo hace, ¿no? Pero no es así el proceso que uno tiene que seguir, ¿no? Y ahí Eliseo sabía que cruzando el Jordán vería la gloria de Dios. Entonces, insistiendo, podemos ver acá una gran meditación y aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Que la oración consiste en insistir. Yo me imagino acá a Elías: mira, quiero que te vayas de aquí, por favor, porque tengo que ir a otro lado. Y Eliseo le dice una vez más: ¿sabes qué? No, vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré. Por segunda vez lo dice lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Yo creo que Elías habrá sentido: wow, le voy a probar una tercera vez a este chico, a ver si me sigue. Le dice: mira, quiero que no me acompañes más, voy a cruzar el Jordán, por favor, quédate aquí, tienes cosas que hacer. Y Eliseo, sin embargo, yo creo que se alza la cabeza y le dice: mira, yo te voy a seguir, vive tu alma, vive Jehová, que lo que sea, pero te voy a seguir, ¿no? Y podemos ver la insistencia de Eliseo, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas, no? De que la oración tiene que ser constante para poder ver los milagros de Dios, para poder ver la gloria de Dios. Es que Eliseo insistió, y él pudo ver la gloria de Dios, ¿no? Él sabía que una cosa maravillosa iba a acontecer, porque él no sabía que un torbellino le iba a llevar a Elías, o él sabía que Dios iba a manifestar en ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él insistió, y pudo ver esa gloria de Dios, ¿no? Es muy interesante porque hay una historia en Perú. Yo soy de la parte de San Martín, la parte de selva, ¿no? Yo me acuerdo cuando me preguntaron: ¿de qué parte de Perú eres? Yo, de la parte selva. Y me decían: ¿hay Coca-Cola, McDonald's? Me decían, ¿no? Hay, tipo, no sé, un Tarzán ahí con un taparrabo, ¿qué onda, no? Pero muy interesante porque hay una historia
que creo que nos da una aplicación muy buena para nuestras vidas, ¿no? En la región mía había muchas minas, ¿no? Minas de oro. Entonces, había un señor muy conocido en ese momento que empezó a cavar, porque él era analizador de minerales. Y empezó a cavar ahí un terreno que había estudiado y estaba convencido de que en ese lugar encontraría oro, ¿no? Entonces pasaron 3 años, dejó su trabajo de analizador, contrató a 3 hombres y empezó a cavar, 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 cavar. Y como que parecía que todos sus ahorros, su dinero se le estaba acabando, ¿no? Tenía que conseguir su objetivo. Entonces la esposa y los hijos estaban en una situación muy precaria y le decían al padre, ¿no? Mira, no tenemos ingresos y vos sigues ahí con tu plan de cavar, cavar y no encuentras nada, ¿no? Y de cierta manera el hombre, bueno, tuvo que dejar todo, lo dejó de todo, 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 y se consiguió un trabajo de medio tiempo, pasaron los años, más de 20, 30 años. Esa historia me acuerdo que lo escuché de muy pequeño, que me llenó mucho la mente. Vino otro hombre a esa región, entonces ese hombre literalmente vio ahí la enorme construcción, en Brasil le dicen buraco al hueco, ¿no? El enorme hueco que se hizo y dijo, bueno, yo voy a seguir esto, lo que el hombre empezó, quizás yo lo voy a terminar, ¿no? Porque analizó también y bueno, dedujo que ahí encontraría minerales. Entonces cavó, cavó, cavó y en 50 centímetros de la excavación que se había hecho, encontró minerales, uno de los minerales más grandes de la región en Perú. Y al enterarse, aquel hombre que había construido, literalmente había puesto todos sus aportes, su dinero, sus esfuerzos, cada sudor, él literalmente se arrodilló y no sabía qué hacer, ¿no? Se tiró a la cabeza y dijo, y si tan solo 50 centímetros hubiera avanzado en mi excavación, hubiera encontrado, ¿no? Y eso nos enseña una situación para aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? De no desistir. Y si desistimos de las cosas terrenales, pero de las celestiales, yo creo que esas nos dan una vida eterna, ¿no? Es decir, en nuestra salvación, en la oración, por ver el milagro de Dios, ¿no? Y acá Eliseo nos muestra eso, de no desistir. Yo creo que si él hubiera hecho caso a Elías de irse a la primera, ¿sabes qué? Bueno, me despachó, me voy, no hubiera visto claramente el milagro de Dios, y no se le hubiera concedido el Espíritu que en ese momento simbólicamente le deja el manto, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo aplicarla a nuestras vidas, ¿no? También aquí podemos aprender una lección diferente también, acerca del pecado, por ejemplo. Es muy interesante porque Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero el judío y también el griego, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo cuando el evangelio impactó en mi vida, fue a la edad, verdaderamente a la edad de 16 años. Luego tuve un alejamiento y a la edad de 19 o 20 años también me llamó fuertemente, ¿no? Y es que antes, por ejemplo, avergonzarse de la palabra de Dios. ¿Qué es eso, Daniel? ¿Cómo uno se avergüenza de la palabra de Dios? Entonces, quizás, no sé, el compartir a Dios, yo creo que, ¿por qué avergonzarnos si cantar o hacer otra cosa, no nos avergonzamos, y más aún de Dios que es para la salvación? ¿Por qué avergonzarnos, no? Yo me decía a mí mismo, ¿no? Y creer en Dios es obedecer, ¿no? Es creer, es cumplir, es obedecerlo a Él. Entonces, en ese momento, cuando Pablo escribió la carta, hablaba claramente a los judíos y a los griegos, y hoy en día yo creo que nos habla a todos, ¿no? Al ingrato, al grato, al culto, al inculto, al rico, al pobre. El evangelio es para todos, ¿no? Y el evangelio, literalmente hay una palabra ahí en Romanos, lo pueden buscar por favor, capítulo 1, versículo 16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ustedes saben que el poder en griego es dinamus. Y yo me acuerdo que de pequeño me gustaba mucho saltar, tipo ir a las montañas de arriba a la punta del árbol. Y es más, me acuerdo que justo a mi novia le contaba, ¿no? De que yo casi fui mordido por un cocodrilo. Porque era Daniel el Travieso, hacía el honor literalmente a mi madre y mi ángel, creo que han tenido el trabajo más feroz del mundo, porque fui casi mordido por un cocodrilo, porque las aguas
negras, o sea, literalmente oscuras, solamente parecía pantano del verde donde se posaban los sapos. Entonces yo decía, bueno, me meto y disfrutaba, ¿no? Como que ahí, como niñito. Y de pronto me acuerdo que piso una cola y la cola se hace así, ¡zin! Una cola de escamas. Y era un cocodrilo, ¿no? Que se fue asustado, andás a ver, ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas más, ¿no? De la selva. Yo siempre le digo, mi ángel tuvo mucho trabajo ahí de cuidarme, ¿no? Gracias a Dios, no me falta nada, ¿no? Pero es muy interesante cómo Dios se manifiesta, ¿no? A través de las personas. El otro día, una hermana, me dijo, no consigo trabajo, ¿qué hago, no? Y yo, o sea, yo decía, no, bueno, pregúntale al Señor, ¿no? A ver qué es lo que te manifiesta, porque era justo tiempos de COVID. Entonces, la hermana tenía que sí o sí ser la fuente de ingresos para su familia. Entonces, una hermana a ella le dijo, mira, vos vas a conseguir un trabajo que te paguen el triple. Entonces, ella dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Y ella siguió orando, 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 orando. Y hoy en día, por ejemplo, ella se consiguió un buen trabajo, tiene un buen trabajo, y en ese momento como que le ayudó bastante a ver, y ahora es testimonio en la iglesia de Palermo, ¿no? Como literalmente la constancia de orar, 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 le dio grandes frutos para su vida, ¿no? Pero hay momentos también donde he sabido de algunos amigos, por ejemplo, que no tienen una respuesta, pero yo sé que en sus momentos Dios se la dará, ¿no? En el cielo. Porque hay un amigo mío amigo de mi amigo, que él fue operado del pulmón y el doctor le dio 6 meses de vida, se llama Nico, ¿no? Él fue operado del pulmón. Entonces, él, por ejemplo, se sentía mal. Él me cuenta, ¿no? Diciendo de que él a veces cuando respira, siente de que lo suyo de adentro no es de él. O sea, respira, el pulmón no es de él, ¿no? Y se siente extraño, se siente diferente. Y a veces yo digo, Señor, cómo responderle en tal caso a esa persona, ¿no? Pero yo sé que el Señor nunca se equivoca, yo sé que el Señor es bueno en gran manera, ¿no? Tal cual dice Jeremías, que tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, tendremos toda la vida eterna para preguntarles las grandes cosas pequeñas que tuvimos que sufrir para la grande victoria que el Señor nos ofrece, ¿no? Entonces, son quizás historias que nos marcan a uno. Entonces ahí estaba Elías, literalmente cuando le despachó a Eliseo y Eliseo no quiso ir, ¿no? Podemos aprender una lección de la constancia. Entonces, nunca vamos a ver el milagro de Dios en nuestras vidas si no somos constantes, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿sí? Y la otra lección que podemos aprender aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, es acerca del pecado. Porque Eliseo recibió el trapo de Elías, ¿no? Pero simbólicamente era la porción del Espíritu Santo. Pero Eliseo se dejó a sí mismo. Él no creía poder hacer todo, porque en teoría nosotros no podemos hacer todo, ¿no? Si dependemos de nosotros, nos perdemos, porque ¿quién soy yo para resistirme al pecado? Es Dios el que nos da la fortaleza, ¿no? Entonces Eliseo sabía eso, sabía que tenía que minimizarse él. Señor, yo no puedo, tú puedes. Haz en mí el cambio, Dios. Entonces nos muestra una lección importante acerca del pecado, ¿no? Del pecado que quizás acariciamos, de que quizás estamos allí tambaleando, ¿no? Que dejemos a un lado eso y recibamos al Espíritu Santo, pidámosle a Él, ¿no? Y de esa manera yo creo firmemente en la palabra de Dios, de que veremos la gloria de Dios, ¿no? Veremos los grandes milagros. Muy interesante porque me acuerdo que el año pasado junto a mi novia fuimos a visitar un hospital. La amiga de Nati, su amiga, ¿no? Una amiga nuestra muy, muy cercana. Y ella sufrió 2 accidentes que se dislocó el cuello, la parte del cuello. Y sí o sí precisaba oración, ¿viste? Entonces estuvimos ahí en el hospital, nos arrodillamos juntos en el hospital, estuvimos orando por ella. Yo creo que ese acontecimiento le acercó mucho también a Dios. Y hay un suceso en la parte de ella que nos cuenta, ¿no?
que dice que justo más o menos por la madrugada el doctor se le acerca y le dice, ¿no has considerado